La gasolina podría parecer un líquido simple. La echas al depósito y el coche funciona, pero en realidad es el final de una cadena enorme que empieza bajo tierra y termina en una refinería que funciona como una ciudad industrial. Y lo más curioso es esto: el petróleo crudo, tal como sale del subsuelo, no es gasolina, es una mezcla oscura de cientos de compuestos distintos. Para convertirlo en un combustible limpio, hay que transformarlo químicamente y al final mezclarlo como si fuera una receta de precisión. Hoy vamos a ver cómo se hace la gasolina, paso a paso, desde los campos petrolíferos hasta el surtidor. Empecemos. Número 1. Exploración y perforación. Abrir una puerta al subsuelo. Antes de extraer un solo barril, hay que encontrar el yacimiento. Se estudia el subsuelo con geología y sísmica para localizar estructuras donde el petróleo quedó atrapado. Si el punto es viable, se perfora un pozo atravesando capas de roca a gran profundidad. Durante la perforación se usa lodo, que enfría la broca, estabiliza el agujero y saca recortes de roca. Al llegar a la zona productora, se instala tubería y cemento para aislar el pozo y evitar que los fluidos migren a otras capas. Número 2. Producción en el campo. Separar crudo, gas y agua desde el minuto 1. Cuando el pozo produce, lo que sale no es solo crudo. Suele salir una mezcla de petróleo, gas natural y agua salada. En superficie se usan separadores. Por densidad, el gas se va arriba. El crudo queda en medio y el agua cae al fondo. El gas puede enviarse a tratamiento, comprimirse para venderse o usarse como energía del propio campo. Cuando no hay infraestructura, a veces se queman antorchas para controlar presión, aunque la tendencia es reducirlo por coste y emisiones. El agua producida se trata y muchas veces se reinyecta. Además, muchos campos no fluyen solos para siempre. Se usan bombas y técnicas de recuperación mejorada, inyección de agua para empujar el crudo o inyección de gas para mantener presión. Y aquí aparece una diferencia importante. No todos los crudos son iguales. Un crudo ligero y dulce suele tener menos azufre y más fracciones ligeras. Un crudo pesado y agrio trae más azufre y más moléculas grandes. Y la refinería necesita más pasos para convertirlo en gasolina. Número 3. Almacenamiento, oleoductos y llegada a refinería. Preparar el crudo para entrar a la máquina. El crudo se almacena en tanques para regular flujo y mezclar lotes. Luego viaja por oleoductos, barcos o trenes. En oleoductos se controlan presión y caudal. Si el crudo es muy pesado, puede calentarse o mezclarse con diluyentes para que fluya. Al llegar a la refinería se analiza densidad, azufre, agua, metales y estabilidad. Antes de destilarlo pasa por desalinización. El crudo trae microgotas de agua salada y sales que causan corrosión. En el desalter se mezcla con agua dulce y con un campo eléctrico, esas gotas se juntan y se separan. Así, el crudo entra más limpio a las unidades principales. Número 4. Destilación. Separar el crudo en familias por temperatura. La primera gran unidad es la destilación atmosférica. El crudo se calienta en un horno y entra hasta una columna alta, donde se separa por punto de ebullición. Arriba salen gases y naftas ligeras. En zonas intermedias aparecen queroseno y diésel. Abajo queda un residuo pesado. Dentro de la columna hay bandejas y tomas laterales. La refinería extrae cada fracción a distintas alturas y luego la afina en pequeñas columnas auxiliares para ajustar cortes. Es como cortar un jamón. Donde haces el corte cambia el producto final. Es importante entender esto. Aquí aún no fabricaste gasolina, solo separaste corrientes que luego se tratarán de forma distinta. Con el residuo pesado se usa destilación al vacío. Al bajar la presión, puedes evaporar parte de lo pesado sin sobrecalentarlo. De ahí salen gasóleos de vacío, que son una materia prima clave para unidades de conversión. La gasolina moderna depende mucho de lo que se hace con esas fracciones. Número 5. Conversión. Romper moléculas grandes para producir componentes de gasolina. Si solo destilaras, te sobrarían productos pesados y te faltaría gasolina. Por eso, la refinería rompe moléculas grandes en otras más pequeñas. La unidad estrella es el craqueo catalítico fluido, o FCC. Alimenta gasóleos pesados sobre un catalizador a alta temperatura. Ese catalizador funciona como una tijera química.
corta cadenas largas y genera una mezcla rica en componentes de gasolina, además de gases útiles para otros procesos. El catalizador se ensucia con coque y se regenera continuamente. Por eso, el FCC opera como un ciclo constante. Otra ruta es el hidrocracking, que también rompe moléculas, pero usando hidrógeno y catalizadores bajo alta presión. Tiende a dar productos más limpios y permite orientar la producción hacia gasolina o diésel según cómo se opere. Y cuando el residuo es muy extremo, algunas refinerías usan coquización, convierten parte del residuo en fracciones útiles y dejan coque sólido como su producto. Número 6. Subir octanaje, reformado, isomerización y alquilación. La gasolina no solo necesita ser ligera, necesita un octanaje concreto que mide la resistencia a detonar de forma no controlada dentro del motor. Para mejorar octanaje, la refinería usa varias herramientas. El reformado catalítico transforma naftas en compuestos de mayor octano y además produce hidrógeno. Ese hidrógeno es vital porque alimenta las unidades que quitan azufre, así que muchas refinerías están equilibradas alrededor del hidrógeno. Producirlo, moverlo y no desperdiciarlo. La isomerización reorganiza moléculas ligeras para que tengan mejor comportamiento como gasolina, sin aumentar demasiado la volatilidad. Y la alquilación combina moléculas pequeñas, procedentes del FCC, por ejemplo, para formar componentes de alto octano y combustión estable. Aquí la refinería no crea magia, reordena moléculas para que el motor funcione mejor. Número 7. Hidrotratamiento, limpiar azufre y estabilizar el combustible. Muchos cortes contienen azufre, nitrógeno y compuestos que generan olores, corrosión y emisiones. En hidrotratamiento se mezcla la corriente con hidrógeno y se pasa por catalizadores. El azufre se convierte en sulfuro de hidrógeno, que luego se captura y se procesa para obtener azufre elemental. Este paso es clave para cumplir normativas y para que el combustible sea más limpio. Además, el hidrotratamiento mejora estabilidad, reduce la tendencia a formar gomas y compuestos que oxidarían en almacenamiento. Una gasolina comercial debe aguantar transporte y semanas en tanques sin degradarse de forma notable. Número 8. Blending. La gasolina se formula como una receta con muchos ingredientes. Aquí nace la gasolina como producto final. La refinería tiene varias corrientes: gasolina del FCC, reformado, isomerato, alquilato, naftas tratadas y otras. Cada una aporta algo distinto: octano, estabilidad de energía o el comportamiento de evaporación. El blending busca cumplir una especificación completa. Se controla octanaje, pero también la curva de destilación y la presión de vapor. Debe evaporar lo suficiente para arrancar en frío, pero no tanto como para provocar problemas de vapores con calor. También se controla azufre, contenido de aromáticos y en muchos mercados límites de compuestos como el benceno. Y la receta cambia por temporada. La gasolina de verano suele ajustarse para reducir evaporación y emisiones. La de invierno facilita el arranque en frío. En esta etapa se añaden biocomponentes como etanol donde aplica y aditivos en dosis pequeñas, detergentes para ayudar a mantener limpios inyectores, antioxidantes para estabilidad y paquetes anticorrosión. Es la parte menos visible, pero la que hace que una gasolina sea estable en el tiempo y se comporte igual depósito tras depósito. Número 9. Control de calidad y distribución del tanque de refinería al surtidor. Antes de salir, la gasolina se prueba en laboratorio para confirmar que cumple especificaciones. Luego se envía hasta terminales por oleoducto o camión. En oleoductos suelen viajar lotes consecutivos de productos. Entre lote y lote hay una zona de mezcla que se gestiona para que no contamine el producto final. En terminales se pueden añadir aditivos finales justo al cargar y se gestiona la trazabilidad por lotes. Desde ahí, camiones cisterna reparten a estaciones de servicio y llenan tanques subterráneos listos para vender. Y aunque parezca el final, el control sigue. Se vigila agua en tanques, limpieza de líneas y rotación del producto, porque la gasolina es estable, pero no es inmortal. Al final, la gasolina no es petróleo refinado un poco, es un producto diseñado. Separar, convertir, limpiar y mezclar con precisión para que sea estable, cumpla normativa y funcione en motores modernos. Si te ha gustado el video, suscríbete, dale like y activa la campanita. Y dime en los comentarios, ¿quieres que el próximo sea el diésel, el queroseno de aviación o cómo se hacen los lubricantes?